Muy buenas tardes, estimados participantes. Gracias por acompañarnos en esta sesión de la tarde. Hoy vamos a ver el tema de lo que es BAE a cargo del economista Karen Mejía, que ya se encuentra en sala. Por favor, recordemos a todos los participantes que si tienen consultas acerca de la temática que vamos a revisar el día de hoy, por favor, nos la comparten a través de, el chat que ya se encuentra abierto. Recordemos que no debemos emitir lo que son sus datos personales porque en esta sala ingresan personas pues de todos los lados, ¿sí? Entonces tengamos cuidado para no emitir los datos personales. Muy buenas tardes, Karen, ¿me escuchas? Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias, Edith, por tu acompañamiento. Buenas tardes a todos los participantes en esta capacitación del día de hoy, em, que vamos a iniciar sobre el tema de BAE. Por favor, si me esperan un momento, me parece que tengo algunos inconvenientes en el tema de presentar las diapositivas, entonces, por favor, si me esperan unos minutos mientras podemos presentar con ustedes, compartirles la presentación para el día de hoy, ¿no? Me esperan, por favor, unos minutos. Del día de hoy, la Estimada Karen, estamos capacitación. visualizando, pero de manera de PPT, no de presentación. Ya, en este momento, por favor, si me das un minuto. Ya, Ok, ya estamos perfecto. visualizando. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los participantes de esta charla del día de hoy, que hoy vamos a tratar el valor agregado ecuatoriano dirigido para todas las entidades contratantes, ¿no? Bueno, mi nombre ya les había mencionado, Edith, y mi nombre es Karen Mejía y hoy vamos a hablar sobre el valor agregado ecuatoriano. Bueno, como ustedes sabrán, el objetivo de esta charla, bueno, para todos ustedes es proporcionar información para que las entidades contratantes puedan realizar el proceso de control en la declaración de producción nacional a los oferentes dentro de un procedimiento de contratación pública, ¿no? Sobre todo cuando exista la necesidad de verificar su condición de productor. Entonces, hoy vamos a presentarles. Bueno, voy a compartir las demás em, las demás imágenes para que ustedes puedan visualizarla. Ya, perfecto. ¿Cuál es la normativa en la que se ampara el tema de verificación de producción nacional? Bueno, primero tenemos a través de nuestra Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual establece a través del artículo 25.1 la participación nacional, ¿no? Cabe mencionar que este articulado menciona que los pliegos deben contener criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación nacional y local. Sí, ¿no? Otorgando otorgando márgenes de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos a estos también los de consultoría, ya sean estos de origen local o nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad encargada de la contratación pública, en este caso el CERCOP. ¿Ya? Una vez que revisamos desde en el ámbito de la ley, también procederemos a revisar el tema del reglamento. ¿Qué nos dice el reglamento acerca del valor agregado ecuatoriano? Pues a través del artículo 37 se establecen los márgenes de preferencia, ¿sí? Prácticamente en este articulado lo que podemos revisar son los márgenes de preferencia a aplicarse en cada procedimiento de contratación, los cuales serán definidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública en la normativa que emita para el efecto. ¿Sí? También encontramos ciertos lineamientos dentro de la normativa secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no? ¿Cuáles? A través del artículo 60, en el cual nos menciona la verificación de la declaración del BAE, la cual pues tiene como finalidad asegurar el efectivo cumplimiento
de las reglas que permitan otorgar estas preferencias a la producción nacional en el caso de los bienes y servicios. Bueno, aquí hace prácticamente referencia a la verificación que realiza el CERCOP, que puede ser de oficio a petición de parte, que verificará la existencia de una línea de producción, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano. Y por otra parte, pues también menciona a la entidad contratante, ¿no? Quien también podrá realizar la verificación de producción nacional. Esto obviamente es podrá porque es optativo para la entidad contratante, no es obligatorio. Para el CERCOP sí puede revisar el tema, se hace una verificación de valor agregado ecuatoriano, pero recordemos que para las entidades contratantes es optativo y podrá realizar esta verificación a la línea de producción durante la etapa de convalidación de errores, siempre que dicha verificación se concluyan que existen contradicciones o discordancias que causen duda entre la información presentada por el participante en cualquier parte de su oferta, ¿no? Y toda la documentación que respalde. Entonces, si la entidad tiene dudas acerca de esta documentación, pues llamará a un tema de verificación, podrá efectuar la verificación del valor agregado ecuatoriano, ¿sí? Sobre todo en la etapa de convalidación de errores. Y también, bueno, el CERCOP, para hacer una más fácil todo este tema de verificación, emitió normativa en la cual existe a través del anexo 10 una guía para el control del valor agregado ecuatoriano por parte de las entidades contratantes, ¿no? Y sobre todo para que la entidad pueda tener, saber cómo debe hacer esta verificación, que la cual está sustentada sobre todo en un informe, que ya lo vamos a ver más adelante. Y también en su anexo 2 expidió una metodología para la aplicación de las preferencias por valor agregado ecuatoriano que se le otorgan a los oferentes, ¿no? Entonces aquí tenemos estas dos metodologías, las cuales nos van a permitir efectuar una correcta declaración del VAE por parte de los oferentes y hacer una verificación del valor agregado ecuatoriano, pero para las entidades contratantes. Entonces, bajo esta normativa, bajo esta documentación, podemos efectuar este control de verificación de producción nacional. Perdón, verificación de valor agregado ecuatoriano. Para ello, vamos a revisar entonces detenidamente lo que nos dice el artículo 37 del reglamento, ¿no? Que hablábamos sobre los márgenes de preferencia que se otorgan. Recordemos, pues, que en todos los procedimientos de contratación pública, el CERCOP fijará los umbrales de producción nacional según el clasificador central de productos del Servicio Nacional de Contratación Pública. Adicionalmente, por otra parte, la entidad, en cambio, deberá declarar el porcentaje, publicará el porcentaje del VAE de su objeto contractual. Recordemos entonces que el CERCOP va a establecer los umbrales, ¿no? Recordemos que cada CPC tiene umbrales mínimos. Por ejemplo, para el caso de los vehículos, generalmente este umbral tiene como 40%, de acuerdo al CPC, tienen un 40%, ¿no? Entonces, por ejemplo, y la entidad, en cambio, debe publicar el porcentaje de VAE de su objeto contractual en base a este CPC. Recordemos también que las ofertas que realizan los oferentes, pues deben declarar este porcentaje, el cual servirá para conceder los mecanismos de preferencia, ¿no? ¿Cuáles son estos mecanismos de preferencia que también se otorgan? Se otorgan también porque por el tamaño de la empresa, por la pertinencia del sector artesanal, de economía popular y solidaria o de emprendimientos, localidad u otras categorías, siempre y cuando estos estén en virtud de los principios de igualdad y no discriminación, trato justo y concurrencia. La aplicación de estos mecanismos de preferencias de ninguna manera implicarán una restricción deliberada y arbitraria de la libre competencia de los procedimientos de contratación pública, así como también respetarán los instrumentos internacionales en lo que fuera aplicable. Es por eso que recordemos que en los procedimientos de contratación pública que se prevea dos o más mecanismos de preferencia, pues los proveedores participantes podrán, primero, beneficiarse de una única medida de preferencia,
la cual le resulte más ventajosa según su naturaleza y orden de prelación. Entonces, recordemos que ya desde el artículo 37 del reglamento nos establece estos márgenes de preferencia a través de mecanismos de preferencia para cada uno de los oferentes. Muy bien, y aquí tenemos una lámina en la cual podemos observar detenidamente para cuándo aplica el tema de los márgenes de preferencia. Entonces, ¿a qué aplicamos preferencia? Recordemos que de acuerdo al artículo 55 y 59 de la normativa secundaria, pues establece que las ofertas ecuatorianas de bienes, servicios y obras para que sean consideradas ecuatorianas, el valor agregado ecuatoriano de la oferta debe ser mayor o igual al umbral del VAE del proceso. Pero, ¿qué pasa en obras, no? Específicamente en obras, en el caso de licitación, recordemos que ya el VAE no se llama como tal VAE, sino que se llama desagregación tecnológica. Esto es para el caso de obras de una licitación. Pues esto aquí, la desagregación tecnológica de la oferta, pues debe ser mayor o igual a la desagregación tecnológica del proceso de una obra. Entonces, esto únicamente para el tema de obras en licitación, ¿sí? ¿Y qué pasa en el tema de software? En cambio, el VAE de la oferta debe ser mayor o igual al umbral establecido dentro del CPC. Recordemos que estas ofertas ecuatorianas se hace una comparación sistematizada en el SOCE, ¿no? El SOCE ya se encuentra parametrizado, sobre todo en el caso de la subasta inversa, pues se encuentra parametrizado para hacer el cálculo de este VAE. Salvo los procesos de régimen especial, ¿no? En los procesos de régimen especial, a pesar de que es un tema declarar el tema del VAR, sin embargo, para los oferentes no es un tema tampoco de descalificación. Y es así que vamos a ver en la siguiente lámina en los procesos en los que aplica el valor agregado ecuatoriano. Entonces aquí es muy importante que ustedes puedan revisar en esta lámina. Ustedes van a tener en qué procesos se aplica y en qué procesos no se aplica el tema de VAE. Específicamente en los procesos de catálogo electrónico, recordemos que en este caso, bueno, el VAE es declarado cuando el proveedor envía la oferta, ¿no? Para que sea catalogado por parte del CERCOP. Por tanto, el CERCOP revisa que cumpla con todos estos requisitos previo a firmar un convenio marco. Entonces, por lo tanto, en este caso del catálogo, si bien es cierto, hay una declaración del BAE, sin embargo, esto es competencia netamente del CERCOP. La entidad contratante no tiene nada que verificar, simplemente va al catálogo y compra porque efectivamente ya cumplió, el proveedor cumplió con un tema de valor agregado ecuatoriano. ¿Qué pasa para el tema de las subastas? En las subastas inversas obviamente pide el tema de valor agregado ecuatoriano. Y recordemos pues que en este procedimiento, ¿a quién se le otorga preferencias? Pues primero, uno es a la oferta que igualó o superó el umbral del procedimiento, ¿no? Y como segundo requisito, pues una vez que todos los proveedores cumplen con el BAE, pues van a empezar a competir por el precio más bajo. Por eso es un tema de subasta inversa electrónica, porque pues los proveedores se escoge la oferta que oferta el precio más bajo, ¿no? Todo, y sobre todo, una vez que se le haya otorgado esta preferencia de que sea productor. Sí es importante aquí para todos los proveedores, si es que existen proveedores dentro de esta capacitación, pues que es importante que sepan que si bien es cierto en un proceso de subasta se da ciertas preferencias a los productores ecuatorianos, se les otorga esta preferencia, sin embargo es importante que los productores puedan o los proveedores puedan declarar en función de sus posibilidades, ¿no? De acuerdo a lo que realmente sí producen del producto que están ofertando. Porque aquí llevamos, por ejemplo, un tema de mal concepción por parte de los proveedores, ¿no? Por tratar de cumplir el umbral y obtener esta preferencia, muchas veces después estos pueden incurrir en infracciones posteriores, una vez si se verifica que su BAE declarado no es el correcto, pues pueden eh, sufrir sanciones, ¿no? Ya por parte del CERCOP cuando entra a verificar a ese procedimiento. Entonces, si verifica que el productor que declaró el BAE pues no es el correcto, pues puede tener sanciones de acuerdo a lo que nos dicta la ley. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa en cambio en un proceso
de menor cuantía de bienes y servicios, ¿no? Recordemos que, en cambio, aquí en el tema de menor cuantía, para el tema de bienes y servicios, tenemos 2 etapas, ¿no? La primera es la etapa de la etapa de evaluación a través de la metodología cumple, no cumple, en la cual, si todos los proveedores cumplen con todos los requisitos dentro de la oferta, pues pasan a la metodología por puntaje, ¿no? En una segunda etapa. Y aquí, pues, la entidad le va a otorgar puntos, se le va a otorgar un puntaje adicional si cumple con el tema del BAE, ¿no? Entonces, aquí es importante recordar cómo funciona para bienes y servicios. Pero, ¿qué pasa en los procesos de menor cuantía de obra? ¿Cómo se revisa el tema del BAE? Pues recordemos que en este procedimiento se hace por adhesión, ¿no? Entonces, los proveedores se adhieren al proceso de contratación y es porque los oferentes pues entiende que el proveedor cumple con el BAE establecido por la entidad. Entonces, aquí en el tema de menor cuantía de obras no hay un puntaje, no se establece un puntaje porque al ser un proceso que se adhiere, pues se sobreentiende que cumplen con todos los requisitos establecidos dentro de los pliegos y términos de referencia. ¿Qué pasa, en cambio, en el tema de cotización de bienes y servicios? En cotización de bienes y servicios sí se pide el tema del BAE. ¿Y cómo se evalúa? También se evalúa por el tema de por puntaje, ¿no? Aplica también la metodología de por puntaje. Recordemos que en esta etapa se otorgan preferencias al oferente que declare que ofertó, que su oferta igualó o superó el umbral del procedimiento y se le otorga el puntaje adicional. Pero esto no pasa en el tema de cotización en el tema de cotización de las obras, porque en el caso de las obras, este proceso no aplica, ¿sí? Entonces, recordemos que para menor cuantía de bienes y servicios y obras sí aplica, mientras que el caso para cotización de bienes y servicios también aplica, pero para cotización de obras no. Por favor, aquí no aplica el tema del VAR. ¿Qué pasa, en cambio, para la licitación en los procesos de licitación de bienes, servicios y obras? En la licitación de bienes y servicios, sobre todo, funciona igual que el del proceso de cotización, ¿no? Que hay 2 etapas, tenemos igual la metodología cumple no cumple, es decir, igual y la etapa de puntaje, la metodología de puntaje, y es decir, se le va a otorgar un puntaje. En cambio, en el tema de licitación de obras, ¿cómo funciona? Pues igual aquí, como ya les había mencionado en la anterior lámina, para el caso de la licitación de obras, no aplica, no hay un tema de BAE, de declaración de BAE, sino a esto se convierte en un tema de desagregación tecnológica. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Como no se llama BAE, pues aquí se conoce como desagregación tecnológica. Si la oferta no cumple con la desagregación tecnológica, pues se descalifica. Por ejemplo, si se establecen los pliegos que la oferta debe cumplir con el 75% y si el oferente cumple el 65%, pues automáticamente esa oferta ya se descalifica, ¿no? Entonces, así funciona en el tema de licitación de obras. ¿Qué pasa para el régimen especial? Bueno, recordemos, como ya igual les dije, el régimen especial es opcional la declaración del BAE, por lo que no es un tema de descalificación si no se presenta el BAE eh, por parte de un oferente, ¿no? Tampoco es un tema de descalificación. ¿Y en cuáles no aplica? Entonces recordemos que en procedimientos especiales como ínfima cuantía, ferias inclusivas o procedimientos como consultoría, cotización de obras que ya les había dicho, la ingeniería procura y diseño y combustibles, en los casos de emergencia y la adquisición de pasajes. En estos casos, en estos procesos, no aplica el tema del BAE. Entonces aquí sí me gustaría que todos los participantes pues puedan hacer una captura de esta lámina, porque en esta lámina prácticamente resume en qué procesos se aplica y en qué procesos no se aplica el tema de VAR, que lo tenemos aquí de manera resumida. A continuación, pues una vez que ya conocemos cómo funciona, en qué se aplica, en qué herramientas se aplica el tema del valor agregado ecuatoriano y no, pues vamos a primero a marcar una definición clara de lo que es producción, ¿sí? Vamos a partir
definiciones claras para poder entender cómo se debe hacer una verificación por parte de las entidades contratantes, ¿sí? Entonces, para ello es importante tener claro ciertas definiciones muy importantes previo a iniciar la verificación. Pero, ¿qué es la producción? Entonces, la producción, de acuerdo a lo que se establece en el artículo, en el anexo 10 de la normativa secundaria, nos dice que la producción es cualquier actividad económica que transforma la materia prima. Transforma. Aquí hago énfasis porque la producción dice que transforma la materia prima en un producto terminado, nuevo y diferente al insumo inicial en su esencia y características físicas y o químicas aplicada a una parte o la totalidad del objeto de contratación. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que es un proceso de transformación, ¿no? En donde se aplica mano de obra, en donde se aplica una maquinaria, que aplica un tema de unas instalaciones para hacer esta transformación, ¿no? Todo esto, una serie de requisitos que participan en el tema de transformación, de transformar la materia prima, transformarla en un producto terminado, ¿ya? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta lo que es la producción. Ahora, ¿qué es la línea de producción? ¿Y qué se entiende como una línea de producción? Recordemos, pues, que en una línea de producción reúne cuatro elementos, ¿ya? La línea de producción dice que debe haber instalaciones, las instalaciones desde el lugar en donde se va a hacer esta transformación, la maquinaria la cual está a disposición del productor para poder transformar la materia prima, la mano de obra y el proceso productivo, ¿no? Entonces, todas las instalaciones donde conste todos estos cuatro elementos y que son netamente de propiedad del oferente que utiliza para producir una parte o la totalidad del objeto de contratación. Pues recordemos aquí que es importante que la línea de producción, si bien es cierto, reúne estos cuatro elementos, es importante que esto esté a nombre del productor, ¿sí? No puede estar a nombre de otra persona, del tío, la mamá, hijos, hermanos, esposa, porque no, debe estar para hacer la verificación dentro del mundo de contratación pública, pues se verifica que estos elementos, estos cuatro elementos que les acabo de mencionar, pues estén a nombre de del oferente que interviene en el proceso de contratación, ¿sí? Entonces aquí es muy importante hacerles esta recomendación. ¿Y qué nos dice también? Vamos a revisar otra definición importante. ¿Qué nos dice quién es el productor? Sí, entonces el productor nos dice que es el proveedor que produce una parte o todo el objeto principal de contratación y que además iguala o supera el umbral del procedimiento. Recordemos que para este caso, ¿cómo, qué es un productor, no? Entonces recordemos que, por ejemplo, voy a poner el caso de una mesa, ¿ya? Si es que en una mesa, para la fabricación de una mesa, el productor dice, bueno, yo me declaro como productor del tablero de la mesa, no de las patas, pero sí del tablero, ¿sí? Entonces dice, bueno, yo me declaro productor del tablero de la mesa, no de las patas. Entonces aquí ustedes pueden tener como ejemplo que, bueno, es un productor de una parte del objeto de contratación, no de la totalidad. O decir, por ejemplo, bueno, yo me declaro ser productor de toda la mesa, no de las patas, de la mesa, de la estructura como tal. Pero también recordemos que dentro de esto, de esta línea de producción, es importante que tengamos en cuenta aclarar que de qué es productor de una parte o del accesorio de una parte de la mesa, ¿no? En cambio, es importante establecer que no puedo declararme como productor si soy parte de un aditamento, de un pequeño accesorio de esa mesa. Por ejemplo, entonces la pega. Por ejemplo, soy productor de la pega de la mesa, no de la mesa, pero soy productor de la pega de la mesa. Por ejemplo, la pega es un aditamento, es algo que me sirve para unir las partes de la mesa, pero el objeto de contratación es la mesa en sí, no la pega. Entonces, no me puedo declarar productor de la pega para la construcción de una mesa, que la mesa es el objeto de contratación. Entonces, eso es importante diferenciarlo para que ustedes sepan qué es ser productor, ¿no? Productor de todos los em, de una parte o la totalidad del objeto de contratación y no solamente como un aditivo de este. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta para tener claro la definición de quién es productor.
Más adelante, bueno, vamos a ver también excepciones a la producción, ¿no? ¿Qué excepciones hay para el tema de la producción? Y bueno, como último definición, para que ustedes también puedan tener claro el proceso de verificación, ¿qué es una preferencia? Bueno, la preferencia es una ventaja que obtiene un productor nacional para la adjudicación de un procedimiento de contratación. Entonces, vamos a ver más adelante, vamos a ver lo que es una preferencia y cómo se otorgan las preferencias. Pero por hoy vamos a ver las excepciones. ¿Se acuerdan que les decía acá justamente que existen unas excepciones a la producción? Pues ahora las vamos a ver. ¿Cuándo no serán calificados como productores de bienes y quienes sustenten su condición de productor nacional con las siguientes actividades? Entonces, cuando yo digo no puedo ser productor, recordemos, por ejemplo, no se declara ser productor a las manipulaciones simples, destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su transporte y almacenamiento. Entonces, por ejemplo, si hacen un tema simplemente de manipulación para el transporte del objeto de contratación, entonces no es considerado como un tema de productor. Entonces, solamente es un tema de una manipulación simple que hiciste un tema de manipulación a este proceso. Dos, las operaciones simples de cualquiera de las siguientes actividades. Por ejemplo, actividades como desempolvamiento, lavado, limpieza, clasificación, selección, calibración de alguna maquinaria, corte, por ejemplo, corte de tela o corte de carne, ¿no? Tampoco podemos considerarlo como la división de partes. Si tú divides, si solamente haces la división de los pliegos de las hojas, tampoco es un tema de productor, ¿no? Porque solamente estás cortando los pliegos para hacer hojas en formato A4. Entonces, tú no puedes considerarte productor si solamente haces un corte de los pliegos de las hojas de papel bond o hojas de papel periódico, ¿no? Tengamos en cuenta. El tamizado, tampoco, ¿no? En el tema, cuando tú haces un tema de tamización de piedras, de arena, tampoco te puedes considerar como productor. El filtrado, la aplicación de aceites, como les decía, aplicación de aceites como para dar un mantenimiento, tampoco te puedes declarar productor. Formación de juegos de bienes, instalación y o puesta en funcionamiento de un bien. Entonces, recordemos que estas operaciones simples no son consideradas como productor, ¿no? Entonces, el corte de carne, por ejemplo, cortar carne, si yo corto carne, no me puedo declarar como productor porque simplemente es un tema de corte y sección de carne. No estoy siendo el productor como tal. Entonces, aquí para que lo tengan un poco claro de ejemplo. Y también nos dice que solo el hecho de realizar el marcado, cifrado, aplicación de marcas, etiquetas o signos de distintivos sobre el producto final, sus envases primarios y o secundarios. Entonces, esto corresponde al tema de etiquetados de la marca, ¿no? Si yo a mi producto lo envaso y le pongo una marca, no me puedo declarar productor, ¿no? Etiquetado, código de barras, si pues coloco solamente eso al producto, pues no puedo ser un productor. ¿Qué pasa? Tampoco podemos declararnos como productor de los servicios de postventa y mantenimiento de bienes, ¿no? Como diligencias administrativas, publicidad, comercialización, transporte y distribución, ¿no? Existen ahora muchos casos, sobre todo en este aspecto, que se declaran ser productores de ah, productores, mejor dicho, se declaran ser productores cuando simplemente son proveedores de bienes de producción nacional. Entonces aquí es muy claro tener en cuenta que soy solamente un distribuidor, no soy un tema o un comercializador. Comercializo la venta de productos nacionales, pero no soy productor de esos productos, de esos productos. No, no tengo mi línea de producción, ¿no? Recordemos, no tengo maquinaria, no tengo ni mano de obra, ni tampoco tengo las instalaciones. Recordemos que no tengo mi línea de producción, por lo tanto, solamente yo soy comercializador y distribuidor de productos nacionales, pero eso no me convierte a mí en un productor, ¿ya? No me otorga a mí la calidad de productor. También tenemos como excepciones, también tenemos el tema de ensamblaje manual, ¿no? De las partes o piezas de un bien final.
salvo el caso de vehículos, motos, radios, televisores y monitores, cuando el oferente haya registrado debidamente su línea de ensamblaje en el órgano nacional competente. Entonces, aquí es importante mencionarles que para este caso de vehículos, motos o radios, televisores y monitores, pues deben estar registrados dentro del RPN, el Registro de Producción Nacional, de por el MIPRO, en el cual estos están definidos por el ministerio, ¿no? ¿A qué es producción nacional? Solo en estos casos se puede hacer ensamblaje. Por ejemplo, el tema de vehículos. Si existe un tema, se califica como productor nacional aquellos que sí hacen el ensamblaje de ciertos vehículos que actualmente lo están haciendo. Entonces, sí, el ensamblado en este caso sí se considera un tema de producción nacional, pero debe estar definido por el ministerio, ¿no? Deben tener su registro pertinente dentro del ministerio. El ministerio es quien los va a definir. Recordemos esta parte. Y también, pues también tenemos por otra parte que no serán considerados productores las ofertas por solo el hecho de fabricar un accesorio, parte o aditamento o similares, que la contratante pues no haya que requerido específicamente como parte del bien o bienes del objeto de compra, que es lo que les mencionaba con el caso de la mesa, ¿no? Un ejemplo tan sencillo en el cual uno dice, sí, bueno, yo me declaro productor de la mesa, pero si soy únicamente productor del pegamento, que es una parte, un aditamento de la mesa para poder construir la mesa, no puedo ser productor. Entonces, recordemos de este pequeño ejemplo que los aditamentos, accesorios, no puedo yo declararme como un productor. Y también pues nos habla aquí estas excepciones, la configuración simple de un equipo electrónico, previo a su funcionamiento como parte de la instalación requerida, ni tampoco se puede considerar la clasificación, formación de juegos de bienes, la reunión o divisiones de bultos entre saque y selección. Recordemos pues que estas excepciones a la producción están definidas en el anexo 2 de la normativa secundaria, el cual establece la metodología de aplicación de preferencias por valor agregado ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, mencionemos esto. Ahora vamos a ver el tema de las preferencias. Recordemos que también hablábamos de la preferencia, ¿no? ¿Qué es la preferencia? Pues hablábamos que esta preferencia es una ventaja competitiva que obtienen los productores nacionales y que les permite obtener un lugar preferente sobre los intermediarios para acceder a la adjudicación de la compra, ¿no? Esto hablamos preferencia, nuevamente y repito, preferencia en el mundo de la contratación pública, ¿no? En el tema de contratación, en el ámbito de la compra pública. ¿Y cómo puedo yo acceder a esta preferencia? Recordemos también que las preferencias pues tiene dos requisitos fundamentales, dos requisitos para tener la preferencia. Primero, que el proveedor se declare como productor, ¿no? Como proveedor que produce o fabrica directamente una parte o la totalidad del objeto de contratación en un procedimiento de compra. Y dos, pues aquellos que la oferta iguale o superó el umbral del procedimiento. Entonces aquí igual es importante mencionar que pues que la preferencia se le va a otorgar a aquellos productores nacionales por estos dos, por ser productor y porque su CPC, su producto, superó o igualó o superó fue el umbral del CPC que contiene el objeto de contratación, ¿sí? A estos productores se les va a otorgar esta preferencia bajo estas dos condiciones. Ahora vamos a ver aquí, entonces ya como hemos visto lo que es un productor nacional, vamos a diferenciar lo que es un productor nacional y lo que es un intermediario. ¿Sí? Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué es un productor nacional? Recordemos que un productor nacional es aquel oferente que transforma la materia prima. Yo los había hecho hincapié esto anteriormente, pero es aquel que transforma la materia prima en un producto terminado, diferente a su esencia en características físicas o químicas. ¿Y cuál es el intermediario? Recordemos que el intermediario puede ser de dos maneras, ¿sí? Tenemos el intermediario que puede ser de productos de bienes importados y el intermediario de bienes nacionales. ¿Cuál es el intermediario de bienes importados? Pues es el oferente que comercializa los bienes de origen extranjero. ¿Y qué es un intermediario de bienes nacionales? Pues en cambio se considera al oferente que vende bienes nacionales, ¿sí? Entonces,
justamente había comentado anteriormente que estos intermediarios pues no pueden ser considerados estos distribuidores, ¿no? O comercializadores, ya sean de bienes nacionales o de bienes importados. Entonces, esto prácticamente es lo que se considera un intermediario. Estos intermediarios, como ustedes saben, no tienen acceso a preferencias, pero como productor nacional yo sí puedo acceder a mis preferencias como tal. Esto entonces, con estas definiciones que están claras para todos ustedes como usuarios y como entidades contratantes para proceder a hacer una verificación de del valor agregado ecuatoriano. Por lo tanto, ¿qué nos dice entonces el artículo 60 de la normativa secundaria? ¿Quiénes podemos hacer una verificación de la producción nacional? Recordemos entonces que con la finalidad de asegurar el efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional para el caso de bienes y servicios, tanto el CERCOP como la entidad pueden hacer esta verificación. Pero ¿qué pasa para el caso del CERCOP? El CERCOP realizará una verificación de producción nacional de oficio o a petición de parte, ¿no? De parte de la entidad o de parte de los interesados. ¿Y qué va a verificar? Verificará la existencia de una línea de producción, taller, fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, de propiedad o en uso del oferente, que acredite y demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública, así como los valores registrados en su declaración de BAE. Esta verificación, sobre todo, se dará cuando el oferente declare ser productor nacional de la oferta. Por otra parte, la entidad también puede realizar una verificación de producción nacional, pero como ya también les estaba mencionando, la entidad contratante podrá realizar la verificación de la línea de producción. Podrá, es decir, es opcional. Dentro de un proceso de contratación, sobre todo ya en la etapa de convalidación de errores, que es donde la entidad puede hacer una verificación del BAE, eh, la entidad puede, como no puede, hacer esta verificación de la declaración del BAE por parte del oferente, ya que recordemos que es optativo. ¿Sí? Para el CERCOP sí es mandatorio realizar en los que haga cuando hace un proceso de selección, de revisión de los BAEs, porque el CERCOP tampoco tiene la capacidad para poder hacer una verificación de todos los procesos de contratación, pero en los procesos en donde existen alertas, en donde se hace o se pueden verificar, donde se verifica ciertas inconsistencias, el CERCOP sí se hace una verificación de manera obligatoria, mientras que para la entidad es de manera opcional. Siempre que dicha verificación se concluya que existan contradicciones, ¿no? Entonces, la entidad cuando verifique que existen estas contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante en cualquier parte de su oferta o la documentación con la que se respalda, para lo cual solicitará al oferente que declaró ser producción nacional la documentación que sustente las propiedades de instalación, maquinaria y mano de obra, así como también debe demostrar su línea productiva de al menos una parte de los bienes ofertados. Entonces, sí es importante aquí hacerles hincapié en esto, lo que los dicta la normativa, porque eh, la entidad puede hacer una verificación de BAE. Asimismo, para el caso de la entidad contratante, esta verificación del valor agregado ecuatoriano, pues debe de venir obligatoriamente. Si tú ya haces una declaración, una verificación de valor agregado ecuatoriano como entidad contratante, obligatoriamente tú tienes que ceñirte a la guía, ¿no? Al anexo 10 que establece el tema de la guía que deben realizar las entidades contratantes para efectuar la verificación de verificación del valor de producción nacional, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo vamos a hacer esta verificación? Entonces, del valor agregado ecuatoriano, pues esta verificación, la entidad contratante, pues deberá emitir un informe motivado de la verificación. Eso está establecido dentro de esta metodología, dentro de esta guía que se elaboró para las entidades contratantes. Esta guía tiene un formato de informe en el cual
se va a registrar, se deberá seguir toda esta línea y que además este informe debe ser publicado dentro del procedimiento de contratación dentro del portal de compras públicas. Y una vez concluida esta etapa de convalidación de errores, de identificarse que la información declarada por el oferente no corresponde a la realidad en cuanto a su condición de productor o el oferente no responde a la convalidación de errores, la entidad contratante, pues de manera motivada, procederá a descalificarlo del proceso. ¿Sí? Entonces, una vez si ustedes como entidad contratante estamos en la etapa de convalidación de errores y solicitamos que el oferente realice nos entregue toda la documentación para, para verificar si realmente va a verificar su condición de productor, pues si no entrega toda la documentación, la entidad tiene la potestad de descalificarlo del proceso de contratación. Recordemos pues que esta verificación por parte de la entidad contratante no demostrará ni acreditará que el porcentaje del valor agregado ecuatoriano declarado en la oferta sea verdadero, ya que la validación de estos valores únicamente es de competencia del CERCOP y del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de manera concurrente, ¿sí? Entonces, recordemos que lo único que hace la entidad es descalificar la oferta del oferente dentro de ese procedimiento de contratación, pero más no puede acreditarlo como eh, ese porcentaje de valor agregado ecuatoriano declarado en la oferta, sea verdadero o falso, ¿no? Entonces, únicamente solo lo descalifica. Como entidad contratante, procedemos a descalificarlo dentro de nuestra oferta. Recordemos también que dentro de estas guías elaboradas por el CERCOP, también se estableció y dentro de los últimos años, pues se estableció algún procedimiento para el tema del registro de producción nacional, el RPN, ¿no? Recordemos que hace poco, hace un año más o menos atrás, se señala, se incluyó dentro de la normativa secundaria que todo proveedor nacional del Estado ecuatoriano, ya sea persona natural o jurídica, pues deberá realizar la declaración anual en el registro de producción nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pescas. Para eso les recuerdo que todos los proveedores nacionales pues pueden registrarse dentro de esta página web y podrán acceder a este registro de producción. Entonces aquí sí les recomiendo que sigan todo el procedimiento para obtener el registro de productor. No se queden en un tema a medio paso, por favor, porque simplemente a veces van al tema del registro y solo se quedan en el tema de validación de la información, pero no obtienen el registro, ¿no? Eso no sirve, por favor. Todos los proveedores nacionales que se hagan este registro, hagan el registro de producción nacional en el MIPRO, en la página web del MIPRO, pues deben de obtener este documento, el registro de producción nacional, ¿sí? Entonces, esto es importante porque este es un documento que que lo va a validar tanto la entidad contratante en la etapa de convalidación de errores y también al momento que entrega la oferta y el CERCOP también lo va a validar este documento dentro de la verificación del BAE, ¿no? Para el valor agregado ecuatoriano, para ver si cumple. Entonces, esto es un requisito fundamental y que es un documento obligatorio que deben remitir los productores, los proveedores nacionales para verificar su condición de productor. Entonces, sí es importante que cuenten con este documento, ¿sí? Entonces, esto es importante hacer hincapié porque este documento sí se verifica, ¿sí? Y ahora, bueno, aquí vamos a ver, voy a explicarles en este procedimiento, en esta lámina, cómo funciona el tema de la declaración del BAE, ¿no? Recordemos que esto es, por ejemplo, aplicado para el tema de subasta inversa electrónica, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden revisar el formulario único de la oferta, ¿no? Que este está dentro del MFC de proveedores, en el cual ustedes pues pueden observar este formulario de declaración del valor ecuatoriano. Y aquí pues se nos hace una pregunta, ¿no? Muy, muy válida, y les voy a leer. Y dice así, en el formulario establece, ¿es usted distribuidor, comerciante, importador, representante directo
o intermediario de los bienes o servicios que conforman su oferta. Recuerde que usted puede responder no a esta pregunta solo si es fabricante, productor fabricante, de una parte o de la totalidad de los productos que son objeto de contratación. Entonces, recordemos, si yo respondo no, ¿qué me estoy declarando? Como productor, ¿sí? Si respondo no a esta pregunta, yo me declaro como productor. Igual, cuando ustedes seleccionan la opción no, sale una advertencia, sale un cuadro de diálogo de advertencia dentro del MFC en el cual les dice, bueno, verifique que su respuesta es correcta, que usted es declarado como productor, ¿sí? Y obviamente, si yo declaro no, se me van a habilitar las casilleros tanto en A, B, para poder colocar y definir mi porcentaje, los valores, ¿no? Los valores se declaran en dólares y no en porcentaje, sino en dólares, pues van a declarar tanto en la pregunta A como en la pregunta B. Pero si yo soy intermediario, no puedo declarar no. Debo declarar sí. Si soy intermediario de un producto de origen nacional o intermediario de un producto de origen extranjero, yo debo declarar sí. Y automáticamente el sistema igual para verificar esta condición, le manda un mensaje, aparece un mensaje de alerta en el cual dice, bueno, usted se ha declarado como intermediario, ¿sí? Y por lo tanto, no va a poder ingresar información ni en A ni en B, porque usted se declaró intermediario, no productor. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes sepan cómo funciona el tema de la declaración dentro del MFC. Y recordemos que pues la fórmula, ¿cómo está establecida la fórmula? Ustedes pueden ver aquí la fórmula, la cual se ha establecido para el proceso de verificación del tema del valor agregado ecuatoriano. Entonces aquí tenemos que A más B sobre C, 1 menos A más B sobre C, y esto lo multiplicamos por 100, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen la fórmula de cómo se debe revisar el tema de las declaraciones, ¿sí? Entonces ustedes tienen aquí prácticamente la fórmula para que ustedes puedan revisar. Y recordemos también, pues, que dentro de esta fórmula ustedes tienen aquí la condición de que, ¿qué es A? ¿Qué registramos en A? Registramos valores de los componentes de la oferta, importados directamente por el oferente. Entonces aquí, importante, voy a hacer una aclaración. ¿Qué es A? ¿Qué corresponde a A? Si yo soy productor, pues yo voy a declarar en el valor de A todos los valores que yo, como productor, a través de mi nombre como productor, realicé la importación de materia prima para la elaboración de mi producto final. Entonces, no puedo, por favor, colocar la importación de otra persona, sino yo como productor. Yo como productor, ¿qué componente, qué importé para, para realizar, para transformar mi producto final, ¿no? Ahora en B, ¿qué vamos a colocar en B? ¿Qué valores se colocan en B? Si yo me declaro como productor, pues yo voy a colocar los valores de los componentes de la oferta que son importados, pero adquiridos en territorio nacional, es decir, que compré dentro del Ecuador. Entonces aquí, en cambio, yo voy a registrar todos aquellos, los valores de las materias primas que fueron importadas, pero que compré a precio local, ¿sí? Que no importé, que yo compré, fui a la tienda y compré insumos importados para la elaboración de mi producto final. ¿Sí me entienden? Entonces el A compran la importación, registran los valores importados directamente por los proveedores, y en B registro el valor que yo de la compra de insumos importados, pero que los compré en territorio nacional. Y C, ¿qué es la oferta económica? ¿No? Recordemos que el valor de C no se habilita dentro del portal. ¿Por qué no se habilita en el MFC? Porque se registra la oferta económica final. Recordemos que en un proceso de subasta inversa, pues, ¿cómo se participa, no? El oferente envía su oferta económica inicial con un valor, y cuando ya se realiza el tema de la puja o en la negociación, pues ya tienes tú tu oferta final. Recordemos que la normativa nos dice que es importante que los proveedores puedan reducir su oferta al menos en un 5% del presupuesto referencial. Entonces, prácticamente esa sería mi oferta económica final, ¿no? Que yo, el resultado de la puja
resultado de la puja y que sobre todo pues tenga esta consideración de que sea que alcance mínimo el 5% del presupuesto referencial. ¿Ya? Entonces, con esto, pues ustedes ya tienen el valor de la oferta económica inicial. Pues estos cálculos se lo hace de manera automática en el SOCE. Esto no tienen que calcularlo, sin embargo, pueden tener ejemplos, pueden hacer un tema de cálculo y verificar cuánto podría alcanzar su BAE, podrían hacer un cálculo interno. Sin embargo, dentro de las herramientas, todo esto ya está de manera automatizada. No, el proveedor no tiene que hacer nada de manera manual, todo está dentro de la herramienta. Ni la entidad para poder calificar tiene que hacer algo manual, no, todo está automatizado. Y bueno, aquí les tengo un ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ustedes, ¿qué pasa si es que el oferente dice declaró todo en cero? En este caso, ustedes pueden ver que tiene declaración 00 porque es un intermediario. Entonces, si el intermediario responde 100 en el MFC, no puede digitar los valores, pero en cambio, si yo me declaro como productor, pues sí puedo digitar los valores y pues tengo que registrar los valores A, tanto en A como en B. Recuerden que en C no, porque es resultado de su oferta económica final. Y bueno, una vez aquí también, una vez que ustedes hacen esta declaración dentro del MFC, pues el sistema sí les lanza una advertencia. Entonces aquí no hay un tema de error, no hay error por parte de que el productor diga, no, es que yo me equivoqué y yo no quería declararme como productor, sino soy intermediario. Entonces, por favor, aquí no hay error, porque para cuando ustedes responden sí o responden no, siempre hay un primer mensaje de alerta. Y una vez inclusive que ustedes como productor declaran los valores tanto en A y en B, les vuelve a mandar un mensaje de alerta, les manda una advertencia al sistema. ¿Y qué les dice? Estimado usuario, usted ha declarado ser productor y o fabricante de todos o parte de los productos de su oferta, por lo cual su declaración está sujeta a verificación de la existencia de una línea de producción o manufactura de estos productos. Entonces recordemos que el sistema para en todos los pasos que ustedes insertan dentro del MFC, pues el sistema valida cada uno de ellos, ¿no? Y les manda un tema de advertencias, de alertas, en el cual se puede verificar dentro del MFC. Bueno, y aquí tenemos el resultado, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un resultado de un proveedor que declaró cero tanto en A y B y que el VAE calculado por tanto es 0%, mientras que aquí tenemos un productor que declaró en A cero, en B sí declaró un valor y que su valor de la oferta también lo declaró. Sin embargo, ustedes pueden observar que no es el precio más bajo. Sin embargo, obtiene preferencias por por declararse productor, ¿no? Por declararse productor, tiene esta preferencia. Y el que declaró cero, pues ya no entra al proceso de puja o al proceso, ya no tiene preferencias, es descalificado por el sistema porque no es productor. Y si compiten igual, recordemos, ya vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿qué pasa en un tema de subasta, ¿no? Cuando están todos productores, todos cumplieron con el BAE, pues compite ya no, como todos tienen la preferencia, se acabó esa preferencia. Van por la segunda opción, la segunda calificación, que es el tema la oferta con el precio más bajo. Ahí compiten por la oferta con el precio más bajo. Entonces, una vez que se ha hecho ese filtro de quién es intermediario, quién es productor, pues vamos al segundo filtro, que es el tema de la oferta con el precio más bajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esta situación. Igual aquí, también tengo aquí, como ustedes pueden ver, los valores, si un productor, los valores declara en A los valores de importación directa, en B declara los valores de bienes importados comprados, pero en el Ecuador, miren, ustedes pueden registrar cero en el uno, en el otro pueden registrar un valor, como pueden registrar en ambos o solo en uno de los dos, pero igual tienen que registrar un valor, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes tengan en cuenta y aquí se les va a otorgar igual la preferencia. Y el intermediario, en cambio, aquí ustedes ven ya el intermediario por defecto el sistema los bloquea. Y una vez que ya tienen en claro cómo funciona el tema de la declaración por parte del oferente y hemos también tratado conceptos básicos como márgenes de preferencia, las preferencias, qué es productor, qué es una línea de producción y qué son un productor nacional, qué es un intermediario,
Pues cuando ya tenemos claro estas definiciones y cómo funciona este proceso, igual también a qué procesos aplica, a qué procesos no aplica, pues hoy eh, la entidad contratante para aplicar en los procesos de contratación, ¿qué es importante? ¿Qué debe publicar en un proceso de contratación? Pues la entidad, es importante recordarle que en todo proceso de contratación la entidad debe incluir en los pliegos y en los formularios electrónicos la siguiente información. Primero, el CPC del producto. CPC del producto a 9 dígitos. Recordemos que cada CPC pues establece un umbral de BAE, ¿no? Que este fue calculado por el CERCOP de acuerdo a una metodología. También es importante que con el CPC guarde una descripción del producto. Se defina la cantidad, la unidad de medida, el precio referencial unitario y total y el presupuesto referencial. Entonces es importante incluir esto en los pliegos para que el oferente pues esté claro cómo debe de ofertar. Sí, recordemos que en el MFC pues hace su oferta económica inicial teniendo todos estos datos, ¿sí? Dos, que es importante también que la entidad debe publicar en el proceso de contratación previo a verificar, ¿no? Previo a verificar si cumple o no con el VA un oferente, pues debe publicar todos los códigos CPCs para la compra pública, ¿no? Todos los CPCs tienen un porcentaje del valor agregado ecuatoriano que fueron definidos por el CERCOP. ¿Qué más debe publicar? Pues debe publicar que al adquirir productos con diferentes códigos, recordemos que también se pueden registrar dentro de los procesos de subasta, u otros procesos, diferentes códigos de CPC y la entidad debe seleccionar el CPC del ítem con mayor peso presupuestario según el análisis del estudio de mercado que debe estar debidamente publicado en el SOCE. Ese es el CPC. Cuando tú publicas varios CPCs, pues lo escoges por el tema del precio, ¿no? El peso. El peso aplica en el tema del presupuesto. Se escoge el CPC que tenga mayor peso a nivel de precio, ¿sí? Del presupuesto. Cuatro, recordemos en cambio que si los bienes superan el volumen a los servicios, se elegirá pues obviamente un CPC de bienes, el CPC de bienes más adecuado y que esté centrado en la declaración como productor en la fabricación de los bienes requeridos. Pero en el caso que también va a haber casos, en cambio, que los servicios sean el componente principal y no se pueda determinar la cantidad exacta de bienes. En este caso, se va a escoger un CPC de servicios. Igual debe estar relacionado con el objeto de contratación y la declaración del productor nacional se basará en la prestación del servicio. Entonces, aquí les invito, por favor, a hacer una correcta selección del CPC de acuerdo al objeto de contratación. Entonces, esto también nos permite no hacer una exclusión a ningún proveedor, ¿no? Entonces, aquí lo que tratamos es el principio de concurrencia, mayor participación por parte de los proveedores, pero por parte de los proveedores acorde a un CPC correcto. Entonces, si como entidad definimos un CPC erróneo, no vamos a encontrar a un productor que pueda declararse como productor o, o dentro del servicio, dependiendo que se haya escogido, porque la entidad desde ya no seleccionó correctamente el CPC. Recordemos que igual las invitaciones que el sistema realiza a todos los proveedores se los hace a nivel de 5 dígitos, ¿sí? Entonces, evitemos, por favor, como una recomendación, la correcta selección del CPC de acuerdo al objeto de contratación, que estos dos guarden relación, el CPC y el objeto guarden relación y evitar la exclusión de los proveedores. Ahora vamos a ver entonces, ahora sí vamos a entrarnos a ver cómo se hace la respectiva verificación de la declaración del BAE, ¿no? De producción nacional. ¿Cómo se hace esta verificación de BAE? Recordemos que ¿cuándo se aplica una verificación del VAL? Pues se realiza cuando se haya una solicitud expresa o de oficio al CERCOP para verificar si es que dentro de un proceso de contratación el oferente declaró ser productor de un producto específico y si es que existe alguna eh, no anomalía, inconsistencia dentro de esta declaración, pues el CERCOP es responsable de verificar esta condición de productor. Recordemos que esto se hace cuando el oferente se ha declarado como productor y superó o igualó el umbral del procedimiento.
Entonces, ¿cuándo también hacemos una verificación? Cuando el oferente hizo uso de su preferencia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el tema de subasta inversa, si el oferente hizo uso de la preferencia, es decir, participó como productor, se le otorgó una preferencia como productor y fue una declaración errónea, entonces el CERCOP, bueno, va a entrar a revisar para ver si es que realmente esa declaración como, o condición como productor sí tuvo acceso a estas preferencias. Si no, pues recordemos que si no fue lo correcto por parte del oferente, incurrirá en infracciones, ¿no? Recordemos que también recordemos que la verificación del BAE se hace en cualquier etapa del procedimiento, en etapa por adjudicar, registro del contrato, finalizado, inclusive en estado de desierto. O sea, en esta etapa también se hace una verificación del BAE, tanto por parte del CERCOP. Recordemos que en cambio para el caso de las entidades contratantes, pues esto se hace únicamente en la etapa de convalidación de errores, ¿no? Ahí se hace una verificación del BAE por parte de la entidad, ¿ya? Sin embargo, esto no es obligatorio para la entidad, es opcional, ¿sí? Y debe ser, y si entra a ser esa verificación por parte de la entidad, pues la entidad debe regirse a la guía para el control del valor agregado ecuatoriano por parte de las entidades contratantes que están publicadas en el anexo 10, ¿sí? Debe seguir todos los plazos, debe aplicar esta guía y con ello emitir el informe correspondiente que está dentro de esta guía, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan, que las entidades realicen este ejercicio, si es que optan por aplicar la verificación del valor agregado ecuatoriano. Y también recordemos que esto les permitirá, si es que ven alguna inconsistencia, pues descalificarán de la oferta. En cambio, el CERCOP, por su parte, si es que hay una correcta declaración de su VAE, pues lo llevará pues a remitir resoluciones de sanción para los proveedores. Aquí ustedes como entidades contratantes vamos a ver aquí un flujo, aquí les traje un flujo pequeño en el cual ustedes van a ver cómo funciona esta guía, ¿no? Esta guía está aquí a manera de flujo, de manera sencilla. ¿Y qué hacen las entidades contratantes? Las entidades contratantes dice, podrán verificar la existencia de una línea de producción y esta verificación pues se dará cuando el oferente declare ser productor nacional y se realizará cuando en la etapa de convalidación de errores. Adicional, la entidad contratante solicitará al oferente la documentación que demuestre la línea de producción productiva y la entidad contratante pues emitirá un informe justificado y motivado de la verificación y sus resultados. Este informe, ya les dije, es parte de la guía del control del valor agregado ecuatoriano que consta dentro del anexo 10. Y como último, si la información declarada no corresponde a la condición del productor, simplemente lo descalificará. ¿Sí? Y aquí les he traído también un código QR. Aquí, por favor, todas las entidades pueden escanear este código QR para encontrar esta guía, ¿no? Que está dentro del anexo 10 y que está publicada dentro del CERCOV en su página web. Les dejo así que unos instantes para que ustedes puedan escanear este código y puedan acceder a esta guía. Bueno, recordemos que esta guía es opcional para las entidades contratantes, pero sí deben hacer la verificación. Es obligatorio aplicar esta guía. Recordemos también que se puede verificar a todos los oferentes que declararon producción nacional, solo en la etapa de con la validación de errores, y se hace una verificación de la línea de producción, ¿sí? El resultado es una declaración confirmada para que pase a la siguiente etapa, y si el resultado es una declaración errónea, pues será la descalificación. Obviamente, es importante que se publique el informe de verificación dentro del procedimiento. Es obligatorio la publicación de este informe y el resultado de la verificación es de exclusiva responsabilidad de la entidad contratante. En este caso, a través de la comisión técnica, ¿no? Si se aplica un tema de comisión técnica, pues la comisión técnica es la encargada de realizar este proceso. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos cuando aplica para el tema del CERCOV
y la verificación y cuándo aplica la verificación, pero por parte de las entidades contratantes. Bueno, y también, bueno, hablamos mucho de este informe de control del valor agregado ecuatoriano por parte de la entidad contratante, y aquí les traje en esta diapositiva un pequeño bosquejo de cómo está el informe, ¿no? ¿Qué es lo que debe contener este informe? Pues contiene el nombre de la entidad contratante, el objeto del procedimiento de contratación, el código del procedimiento de contratación, la razón social del oferente verificado. Tenemos aquí los antecedentes del proceso, la ficha del proceso, el objeto del informe. Tenemos la verificación de la declaración como producto nacional. Aquí se debe incluir la captura de pantalla de la declaración consignada en la oferta. Y tenemos aquí la identificación de los ítems o bienes, ¿no?, o servicios por los que el oferente se declaró productor. Entonces aquí ustedes igual van a ingresar este cuadro, datos del procedimiento de contratación, el cual ustedes deberán de llenar esta información como entidad contratante. Y aquí recordemos, aquí este punto quiero hacer hincapié en este punto de este informe. El punto 6 del informe menciona que debe ser aquí la verificación de la capacidad del oferente como productor nacional. En esta etapa del informe, recordemos que se pide documentación. Documentación, como qué es cierto de documentación, pues se les pide aquí a las entidades como un tema de verificación. El registro RPN, ¿sí? Pues si me preguntan, ¿el registro RPN el productor debe tener este registro RPN? Sí. Esto es un documento obligatorio para poder participar como productor nacional, ¿sí? El listado de productos que fabrica el oferente, la propiedad permanente o temporal sobre el inmueble, la propiedad sobre la maquinaria, el respaldo de la mano de obra que se hace a través del tema del mecanizado del IES y la descripción del proceso productivo, ¿no? Entonces aquí tenemos una descripción de cómo se realizó el proceso productivo para la elaboración, la transformación de la materia prima a los bienes finales. Entonces es importante que ustedes puedan establecer que dentro de este informe esta documentación deben de presentar. Si cumple todos sus parámetros, pues sí, verificaron que el oferente sí cumple su condición de productor nacional. Si cumple con estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros, pues aquí se declara que sí, su condición como productor, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y también, pues dentro de este informe se van a emitir las respectivas conclusiones, recomendaciones, anexos y las respectivas firmas de responsabilidad. ¿Sí? Entonces aquí les acabo de presentar cómo la entidad pues debe realizar este informe que está dentro de la guía, ¿no? Esta información la encuentran en el anexo 10 de la normativa secundaria y ustedes pues pueden leer a detalle esta guía y esta guía les da el paso a paso de cómo elaborar este informe. Bueno, y ahora entonces, en el punto 6 justamente que les hacía hincapié de la documentación que se va a verificar, pues aquí, ¿cómo vamos a verificar que cumple la línea de la línea de producción? Pues primero, es importante las instalaciones. ¿Cómo yo puedo verificar que cumple con las instalaciones? Como entidad contratante, pues yo, ¿qué le puedo solicitar? A nombre de las instalaciones, primero deben estar a nombre del oferente, no de su representante legal o socio, y debe emitir certificados de registro de la propiedad o escritura de compra y venta. Pues como les comentaba, no puede estar a nombre de otro tercero. Entonces, sí es importante que esté a nombre del oferente. La maquinaria, pues con la que se vaya a usar el proceso productivo, título de propiedad o factura. Recordemos que aquí no aplica el tema de arrendamiento o el de maquila, ¿no? Entonces, por ejemplo, la maquinaria, hablamos del tema de maquila. Recuerden que es el arrendamiento de maquinaria para que otro productor lo haga, el tema de maquila, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, aquí la maquinaria no. La maquinaria, pues, debe ser a título de propiedad del oferente y se debe demostrar a través de factura. Si no caigamos en esto, por favor, la maquila aquí no es un tema que se considere como parte de la maquinaria, ¿sí? Entonces recordemos esta parte porque muchas veces nos preguntan si la maquila, si yo como productor contrato a otra empresa, contrato otro servicio que me ayude a producir mis bienes. No, eso no corresponde a un tema de producción, no es parte de la línea de producción. Cuando hablamos del tema de la mano de obra, recordemos que, como les mencionaba, se puede verificar a través de las planillas del IES, donde conste el patrono.
y los contratos de la dependencia laboral. Entonces, esto se puede revisar y se puede verificar que consta la mano de obra, ¿no? Y el proceso productivo. ¿Cómo vamos a verificar el proceso productivo? Pues para la entidad contratante, dentro del proceso productivo, la visita in situ sí es opcional, ¿sí? Para la entidad contratante. Pero para el tema del CERCOP sí es un tema de obligatorio. La visita in situ sí aplica para verificar el proceso productivo, mientras que en cambio para la entidad contratante lo puede hacer a través para verificar el proceso productivo, lo puede hacer únicamente a través de una revisión documental, ¿no? El productor emite de manera documental su proceso productivo, le detalla su proceso productivo y pues la entidad tiene la potestad de realizar una visita in situ o no realizar esta visita in situ. Pero en cambio, para el CERCOP, la visita in situ sí aplica de manera obligatoria, ¿ya? Y dentro del proceso productivo, ¿qué se debe verificar? Pues que sí se haga una transformación de la materia prima en producto nuevo diferente. Y también considerando aquí las actividades de excepción, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba las actividades de excepción? Cuando no aplica un proceso productivo, pues esto sí, por favor, revisen para eso el anexo 10 perdón, el anexo 2 sí, en el anexo 2 en donde se encuentran las excepciones cuando no es un tema de producción, ¿no? Entonces, recordemos que como insumos adicionales para esta declaración, pues es importante revisar la declaración de la actividad económica dentro del RUC y la de declaración del Registro de Producción Nacional como el RPN, que estos son condiciones obligatorias, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí en esta lámina, pues vamos a ver cómo se puede verificar los valores en A, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo me declaro productor, ¿cómo verifico que sí cumplo con el literal A? Cuando yo declaré que puedo comprar, que yo como productor importé un producto, una materia prima desde el extranjero, pero directamente. Yo como productor importé un producto de materia prima. ¿Cómo lo hace? Pues a través de facturas, proformas o cotizaciones que respalden la importación directamente del oferente. Además, recordemos que dentro de SENAE se aplica la declaración aduanera, ¿no? La DAI, la declaración aduanera de importación. En la DAI también consta quién está realizando el proceso de nacionalización y se adjuntan las facturas y ahí también se puede verificar quién es el que está comprando directamente. Los valores de todos los documentos de los productos que no produce el oferente, más el valor de los insumos que usa para la fabricación del producto que fabrica. Entonces, recordemos que es importante que la verificación se hace a través de estos documentos. También es importante mencionar que si el objeto de contratación tiene varios ítems, bienes, se deberá justificar en A y en B tanto los productos que no fabrica como la materia prima de lo que sí fabrica. Entonces, si el objeto de contratación solo tiene un ítem, deberá justificar en A y en B únicamente la materia prima que usa para fabricar ese producto. Y ahora, por otra parte, en cambio, tenemos cómo se va a hacer la verificación de los valores en el literal B. En cambio, aquí, para el análisis del literal B, de igual manera, se va a poder validar la información declarada a través de facturas, proformas o cotizaciones que respalden la compra de los productos importados, pero que fueron adquiridos en el Ecuador. Entonces, igual, los valores de todos los productos que no produce el oferente, más el valor de los insumos que usa para la fabricación del producto que fabrica. Entonces, eso, por favor, tengamos en cuenta al momento de hacer una verificación de los valores en literal B. Y aquí, pues, tenemos los resultados de la verificación. Entonces, una declaración confirmada, ¿cuándo se da una declaración confirmada? Cuando el proveedor justifica una línea de producción y su VAE iguala o supera el umbral. Entonces, si cumple estas dos condiciones, es una declaración confirmada. ¿Y cuándo, pues, se considera una declaración errónea? Una declaración errónea pues se considera cuando no es productor del objeto de contratación o cuando sí es productor pero su VAE no alcanza el umbral del procedimiento. Entonces, esa es una declaración errónea.
Pues tenemos estos dos casos. Por favor, entonces aquí tomemos en cuenta. ¿Cuándo es declaración confirmada? Cuando cumple los dos parámetros. Tiene la línea de productor y supera el umbral. Una declaración errónea, por una parte, no es productor del objeto de contratación y por otra, es productor pero no alcanzó el VAE. ¿Sí? Tenemos aquí estas dos situaciones. Es importante que lo tengan para emitir el resultado de la verificación. Así de simple. Ustedes lo pueden tener aquí de resumen. Esto también lo pueden hacer un print de pantalla para que ustedes puedan eh, emitir un resultado en base a la declaración de cada oferente. Cuándo es confirmada y cuándo es errónea. Y recordemos que si en el caso de hacer una declaración errónea, existe la normativa a través del artículo 106 y el artículo también 107, en los cuales pues nos indican que, cómo se va a hacer la suspensión para un proveedor del Estado que declare de manera errónea. Recordemos que esto del artículo 106 de la ley y el artículo 106, 107 respectivamente de la ley nos indican cuánto nos va a sancionar. Si el CERCOP verificare que es un tema leve, una declaración leve, pues el tiempo de suspensión es de 60 días. Si una vez que de los 60 días otra vez el productor vuelve a reincidir en una declaración de manera errónea, pero leve, pues es 181 días. De igual manera, si es una declaración errónea grave, su tiempo de suspensión es de 120 días. Y si una vez pasado los 120 días, el proveedor suspendido vuelve a hacer una reincidencia, pues recordemos que es de 240 días, ¿sí? Entonces, la agravante va a perjuicio al productor, un 25% adicional, y si es un tema de desierto, va un 25% también adicional. Recordemos que los agravantes descritos pueden acumularse en los casos que una misma verificación se cumplan los dos escenarios señalados anteriormente. Si cumple con los dos escenarios que les acabo de mencionar, pues la agravante se va a cumplir este tema del agravante. Bueno, gracias a ustedes por la participación en esta capacitación. Pues yo les he compartido aquí de manera rápida aquellos tips de cómo pueden hacer una verificación para la declaración del VAE. Y pues, por favor, Edith, si me puedes indicar si procedemos a un tema de revisar las consultas, si es que existen consultas para esta charla. Dice César Pazmiño, buenas Claro tardes, que nos sí, mi dice. estimada Karencita. Hasta empezar, podremos enviar el tema de la encuesta de satisfacción. Sí, por favor, empezamos con eso. Si ya me dices que sí Gracias. podemos empezar, sí, entonces aquí tenemos algunas consultas dentro de nuestro chat, hasta yo abrir y poder responderles a las inquietudes de los participantes. Dice César Pazmiño, buenas tardes, una pregunta, ¿qué pasa si la comisión no identificó el valor declarado en un SHAI con el formulario único de la oferta, la misma que no coincide el mismo monto? Buenas tardes, una pregunta, ¿qué pasa si la comisión no identificó el valor declarado? Recordemos, ¿no? Que la verificación del valor, la comisión técnica, al momento de hacer la revisión de la verificación del valor agregado ecuatoriano, pues debe validar, ¿no? Que la información que está dentro del MFC, que fue declarada en el SOCE, pues debe ser la misma al momento de revisar el formulario único de la oferta. Recordemos, pues, que esto se hace responsabilidad de la comisión técnica. Y si en caso de que la comisión técnica, por alguna o razón, no lo hiciera, pues se puede, a petición de la entidad, puede solicitar que el CERCOP realice esta respectiva revisión del VAE, ¿sí? Estimada Jessica Chuquimarca, me dice, buenas tardes, en el punto propiedad permanente o temporal sobre el inmueble. El productor anexa una escritura. La entidad contratante asiste con acta de visita al dicho de bien inmueble y dicho terreno no existe ninguna línea de producción y es una casa común. ¿Cómo dejan constancia de que se asistió a verificar la línea de producción y no existe nada? Pues bueno, estimada Jessica, por eso está justamente les mencionaba que en el anexo 10 tú puedes encontrar la guía del control del valor agregado ecuatoriano. Si tú revisas, haces como entidad, haces una verificación del valor agregado ecuatoriano a este productor, tú en este informe dejas en constancia que no encontraste nada, que tú hiciste la visita in situ
para verificar la línea de producción y que no encontraste lo que tú me acabas de mencionar y dejas el registro fotográfico y dejas en constancia. Y como entidad contratante, tú como entidad contratante, lo que haces es descalificar a este oferente. ¿No? Y recordemos que como entidad contratante estamos dentro de la etapa de convalidación de errores y simplemente lo descalificas, subes, publicas este informe en donde haces constancia de la verificación a este productor y pues no va a proceder a la siguiente etapa, sino que simplemente lo descalificas como productor. Y en el punto de la maquinaria debe estar a nombre del productor, anexa como respaldo una nota de venta, la cual sí está autorizada por el SRI, pero solo tiene en el punto de maquinaria, sí, la cual sí está autorizada por el SRI, pero solo tiene un nombre, un apellido y el valor total de la maquinaria. Faltan datos. Pues aquí es importante que tú, como entidad, le pidas al productor toda la información que necesitas para verificar su condición de productor. Si en este caso solo anexa, recordemos que en el punto de la maquinaria, tú puedes solicitar facturas que acrediten, ¿no? Y títulos de propiedad también, en los cuales que acrediten su condición de productor. O también puedes solicitar un documento notariado en donde se verifique, solicitar al productor o cualquier otra condición que verifique que esa maquinaria está a nombre de este productor. ¿Sí? No puede estar a nombre del otro. Si no cumple con este punto el productor, si no te entrega la información que tú requieres, lo descalificas dentro de la oferta. Edwin Villavicencio me dice, su gentil ayuda por favor con las diapositivas. Como les mencionaba, estas diapositivas son de uso interno, no se pueden compartir. Eso lo mencionamos al inicio de esta charla. Estimado Eduardo Tapia, dice, buena tarde, se realiza la verificación del VAE en la fase contractual y la misma constaría en el acta. ¿En qué artículo de la norma consta aquello? Gracias. Recordemos que la verificación del VAE se hace en cualquier etapa del proceso de contratación, pues eso está dentro del anexo 10. Por favor, te invito a revisar eso, el anexo 10, para la guía para el control del valor agregado ecuatoriano por parte de las entidades contratantes, ¿no? Ustedes aquí pueden realizar la verificación del VAE en cualquiera de las etapas. Esto está, por favor, en el anexo 10, ¿ya? César Pazmiño, a mí se le molesta nuevamente. En el proceso de cotización, ¿ya? El oferente ganador presenta la inconsistencia. La inconsistencia, perfecto. El monto diferente en la oferta USHAI y en el formulario único de la oferta. Esto es permitivo de acuerdo a la normativa. Recordemos que la normativa no, nos dice recordemos que en el proceso de cotización, pues menciona que debe ser lo que tú declaras dentro del USHAI, pues debe de constar dentro de tu formulario único de la oferta. Si exista esta inconsistencia, pues tú puedes realizar un tema de convalidación de errores y solicitarle la información correcta. En la etapa de convalidación de errores. Tú puedes solicitarle. Si ya en la convalidación de errores la información que te entrega es posterior a la del procedimiento, tú lo puedes optar por descalificar a este oferente, porque no cumple con los requisitos solicitados. Recordemos que la información debe ser la misma. Diego Yaguana nos dice, una consulta, el CERCOM notificó a la entidad contratante mediante oficio que van a proceder a verificar el VAE. Perfecto. La entidad contratante puede adjudicar hasta que el CERCOP haga la verificación o la entidad debe esperar hasta que el CERCOP se pronuncie. ¿Y qué pasa si llegado a más de los 30 días no se ha pronunciado el CERCOP? Bueno, recordemos que sí, es importante que la entidad debe esperar hasta que el CERCOP se pronuncie. No podemos continuar con el procedimiento de adjudicación si, por ejemplo, el productor, la verificación que hacen al productor fue una declaración errónea. Imagínate lo que sería adjudicar un proceso de contratación a un productor con una declaración errónea. Entonces, eso te va a llevar complicaciones a ti como entidad contratante. Por lo que te recomiendo, y de hecho, cuando el CERCOP notifica que va a hacer va a revisar la declaración del VAE a un oferente en el proceso de contratación, la entidad contratante debe esperar que el CERCOP se pronuncie. Y si han pasado los 30 días, pues por favor, ingresa un oficio al CERCOP para que la unidad del CERCOP que está a cargo de esta verificación, pues te emita el pronunciamiento en qué estado está esta verificación para que tú tengas como respaldo dentro del procedimiento que tú estás haciendo un seguimiento a cómo está haciendo la verificación el CERCOP y tú tengas el estado, ¿no? Tú sepas el estatus de este procedimiento. ¿Qué pasó? Tú tienes que pedir la información al CERCOP. Tú puedes ingresar esta información.
Bueno, es todo. No hay más preguntas dentro del, no existen más preguntas. A ver, tenemos una última. Dice Jessica, el anexo 10 dice esto. Me dice, no lo puedo descargar, pero no hay planta quien firma. ¿Me puedes, por favor, Jessica, eh, a qué te refieres con la pregunta? Por favor, si me puedes detallar un poquito más, estimada Jessica, la pregunta para yo poder, para poder ayudarte con tu inquietud. Recordemos, bueno, que en una entidad contratante muchas veces no existe el encargado de la planta de producción, pero debe estar debidamente firmado por la comisión técnica y el funcionario encargado de revisar las ofertas del procedimiento de contratación. Entonces, recordemos que en este caso, cuando tú haces la verificación, el levantamiento del registro fotográfico puede estar firmado por las personas responsables de que están a cargo de revisar las ofertas del procedimiento, ¿no? Entonces, no necesariamente puede estar firmado por todos. Es necesario considerar dentro de la visita el levantamiento de un registro fotográfico. Dice, en servicio, ¿se verifica el BAE? Sí, en servicio sí se verifica el tema de BAE. Recordemos que en donde se aplica para el tema del BAE, eh, sí se aplica. También se sigue la guía en servicio, sí, sí, estimado. Nos dice, encargado de la planta de la producción que guía la visita. Sí, recordemos justamente lo que te acababa de mencionar, que no en una institución no siempre vas a encontrar el encargado de la planta de producción que guíe la visita por parte del oferente. Entonces, si es que no encuentras y no hay nada, en tu caso me acuerdo que no había nada, ¿no? Quien pueda verificar, pues tú lo que dejas es en constancia dentro de tu informe a través de un registro fotográfico. Esto lo tienen las firmas de responsabilidad y lo puedes dejar en constancia. Esto está en la guía del anexo 10. Andrea Maldonado, la verificación de base se hace cuando el proveedor ¿declara ser productor? Sí. La verificación del BAE se hace cuando el proveedor se declara productor. Así es, estimada Andrea, confirmo. Entonces, lo que me acabas de mencionar es correcto. Perfecto. Ya, bueno, eso es todo. Hemos respondido a todas las inquietudes y pues agradezco a todos por su participación y me despido de todos ustedes. Muchas gracias, Edith, y gracias a todos ustedes. Que pasen muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, estimada Karen, por tu participación y también a los asistentes por acompañarnos esta tarde. Les invitamos a nuestros próximos webinars que el día de mañana me imagino que ya se van a publicar el cronograma para el mes de abril. Sí, así que les esperamos y que tengan un excelente día.